Buenas tardes. Ahora, yo voy a comenzar documentando el agua. Voy a aprovechar los fondos del archivo histórico, en concreto los del municipio de Albacete, y voy a hablar de cómo se ha ido aprovechando, canalizando y sacando rendimiento al agua en Albacete. He puesto que comienzo en el siglo XIV y llego hasta el siglo XIX porque es la época en la que tenemos documentación escrita. Esto es un trabajo que se basa principalmente en fuentes de documentos, en fuentes del archivo, porque lo que yo quiero es que comprendan, incluso que reflexionemos sobre si ese agua en Albacete, que fue el origen de la vida, con el paso del tiempo se convirtió en la catástrofe mayor que vivió la entonces villa. Yo le lanzo también esta pregunta a Daniel, si es que Albacete se fundó en un sitio inhóspito, donde no se debía, o si fue precisamente la acción del hombre la que provocó ese cataclismo. Por eso quiero que nos sirva de reflexión. A veces se ha dicho que no existían los problemas en las canalizaciones, en las acequias, en la Edad Media, y que empezaron en el siglo XVII-XVIII, pero no es verdad. El origen de la enfermedad en Albacete tiene un punto muy concreto y espero poderlo transmitir y que ustedes lo comprendan. Empezamos por el origen. Bueno, todo el mundo sabemos que los asentamientos más antiguos siempre necesitaban del agua. Me estoy refiriendo a las épocas prehistóricas en las que eran más importantes las comunicaciones y el agua que, por ejemplo, en la Edad Media, donde lo más importante era tener una fortaleza elevada, inexpugnable, en la que no primaba tanto el agua. Pero en la época de la prehistoria, en la época, por ejemplo, del Acequión, es el primer poblado del término de Albacete, que es de la Edad del Bronce, 1500-2000 años antes de Cristo. Este poblado se funda en un sitio donde había agua en abundancia. Sucesivas civilizaciones, como por ejemplo en la Edad del Hierro, también tenemos en el Salobral, en Argamasón, y luego en los íberos pues tenemos la villa de Balazote, tenemos también necrópolis íberas en Casa del Alcaide, Casas de Don Pedro, Melegriz. Y esto es muy importante porque estas zonas que estoy mencionando son las zonas del agua. Son las zonas que se sitúan en esta parte de Albacete que está al oeste y al sureste. Este plano es de Daniel Sánchez, lo reconocerás, y me gusta mucho porque podemos ver aquí Albacete y alrededor las zonas que produjeron los pantanos y esos charcos que inundaban constantemente Albacete. Hay una característica en esta zona endorreica y es que todo lo que rodea Albacete está a mayor altura, está a unos 800 metros. Y lo que es el centro de Albacete, por ejemplo, Villacerrada, que es la zona más alta, está a 658. Con lo cual se comprende fácilmente que el agua no puede fluir directamente hacia Júcar. Esto era un problema. Y además, a su alrededor tenemos la laguna del Acequión. Tenemos también los ojos de San Jorge, que aquí no están dibujados, pero existen. El río de Balazote, que se pierde en el llano, al igual que el río Lezuza, y luego la laguna del Salobral, que era inmensa, más el agua de escorrentía de las sierras que rodean Albacete. Partimos de la situación para comprender después cómo se va aprovechando ese agua. Dejamos las fuentes arqueológicas y nos pasamos a las fuentes escritas. Los datos más antiguos que ya hablan de esta zona de Albacete con agua son las fuentes árabes. Hay un cronista que sigue a Yusuf I. Bueno, en el año 1172 llegan a Albacete y llegan a la zona que ellos llaman el Mar Albasit, el Marjar, el Prado de Albacete. Y llegan un 10 de julio, ahí se acopian de víveres, de alimentos, abrevan los ganados porque estas tropas eran muy numerosas y además llevaban mucha intendencia, muchos ganados, y el día 12 parten hacia el Júcar. No tienen ningún problema ni de enfermedades ni de pantanos y es una estancia agradable. Los arabistas piensan que precisamente este acopio de víveres y agua nos dan a entender que Albacete, o esa zona en concreto, no era una zona páramo, no era un páramo, no era una zona deshabitada. Siguientes fuentes. Pues nos tenemos ya que remontar a don Juan Manuel, el señor de Villena, el repoblador de la zona, que su objetivo era repoblar las zonas que estaban provistas de agua.
Y he puesto las fechas en las que vivió don Juan Manuel para que nos situemos en toda esta canalización y esta obra tan importante. Don Juan Manuel vivió entre 1282 y 1349. Y existe un documento, un privilegio por el que don Juan pues le entrega a los vecinos de Chinchilla tierras para que se pueblen, y son tierras donde hay agua. Casalcaide, Barrás, El Aciquión. El Aciquión se llamaba ya así en tiempos de don Juan Manuel. Aciquión es una palabra árabe que viene del verbo regar. Entonces, si esa gran acequia ya existía en tiempos de don Juan Manuel, se hizo en ese momento, era una canalización árabe, eso queda en el aire porque no tenemos base documental para asegurarlo. En el año 1346 también sabemos que Chinchilla donó a un poblador varias tierras en las Albeidas, en Pozancos y en el Aciquión. Y con el mismo fin, don Juan Manuel permitió que los de Alcaraz, les obligó a que cedieran parte de las aguas del río Balazote y lo canalizaran en lo que se llama Río de Don Juan y luego Canal de la Lobera, y se aproximan muchísimo al Aciquión. Es decir, estamos hablando de unas obras muy importantes y muy grandes. El siguiente dato de estas canalizaciones, que voy un poco deprisa. Este es un plano que he puesto del año 1882, que es el más antiguo que tenemos, para comprender todo esto que estoy diciendo del río Balazote y la canalización. He puesto esa raya en verde porque estoy hablando de que don Juan Manuel permitió o obligó a Alcaraz que le cediera parte del agua del río Balazote a los de Chinchilla. Y es que el término de Alcaraz era tan grande que incluía Balazote, incluía La Herrera, incluía Barras, con lo cual llegaba hasta el de Chinchilla. Hay una raya marrón muy ancha porque eso es el término que se le concedió en esta parte a Albacete cuando se segregó en 1375. Por eso ese río que viene por aquí, Río de Don Juan, y luego el Canal de la Lobera, que ya está inmediato al del Aciquión. Pues esta obra es del año 1300 y pico. Es una obra muy grande y muy antigua. El siguiente dato sobre las canalizaciones está en este expediente de delimitación de término de Albacete. Albacete se segrega en 1375, pero Chinchilla es muy reacia a concederle su término. Y entonces se llega hasta el año 1414, cuando se amojona y se deslinda. Y se mencionan los puntos. Y uno de los puntos que se menciona es el Aciquión y el camino que va hacia el Aciquión. Dentro de Albacete, esa acequia llegaba hasta... Hoy en día ya está dentro de la ciudad, pero en aquel momento estaba a 1,5 kilómetros de lo que era la villa. Y esa acequia que pasaba por Santa Cruz, donde había una ermita y había un puente y un abrevadero, esa ermita de Santa Cruz estaba donde hoy está la Tamos, para situarnos. Porque si se dan cuenta, la antigua acequia, que es hoy el canal de María Cristina, pasa cubierto, pero pasa por ahí, por la avenida Cronista Mateo y Sotos, y sigue hasta pasar las vías del tren. Pues aquí es donde estaba esa Santa Cruz, ese abrevadero, esa ermita y esa acequia que llegaba hasta ahí, y a la que ellos también le llaman río, de lo importante y lo grande que era y porque tenía su curso. Otro plano en el que ya nos vamos a ir al otro punto que se menciona en el amojonamiento de 1414, otro punto con agua, que son los Ojos de San Jorge. Los Ojos de San Jorge fue el lugar desde el que vino el agua a Albacete en 1905, y eran unos manantiales con un agua buenísima. El agua de Albacete era muy mala, tenía cal, tenía sosa, de todo, pero el agua de los Ojos era muy buena. Y existía un ojo que era el del corregidor, por el corregidor Godino, que propuso un plan para traer el agua, pero que no superó, la Academia de San Fernando no superó el examen que hicieron en el año 1790. Y ese ojo del corregidor, que daba un caudal de agua de 200 litros por segundo, pues hoy en día ha desaparecido. Les voy a poner después una foto. Pero ese punto de ese agua de los Ojos de San Jorge es muy importante, porque de ahí va a partir otra acequia. La anterior es la que conocemos, luego la vamos a conocer como acequia vieja, la que he dicho que llegaba hasta Santa Cruz, y desde aquí, desde los Ojos, va a partir una acequia nueva. De esos Ojos, que eran 5 manantiales con esa afluencia de agua, queda esto.
queda este paraje totalmente seco, porque ese es otro problema de los humedales que hemos perdido y que Daniel va a hablar de ellos. Y ahora empezamos a hablar de la acequia nueva. La acequia nueva, que parte de los ojos de San Jorge, para mí es el principio del problema. Esa acequia está documentada en el año 1480 y tiene un trayecto de 1 legua, 7 kilómetros. El problema de los ojos es que están casi al mismo nivel que Albacete. Solamente había 5 metros de diferencia. Por eso, cuando se trajo el agua en el siglo XIX, solamente se podían poner fuentes en la feria y en la estación, porque a las carretas, por ejemplo, ya no llegaba por presión o por su propio peso el agua. Se hacen estas canalizaciones, la acequia nueva. ¿Y para qué se hace? Pues para fundar unos molinos del concejo, porque en Albacete no había molinos y había que ir a los del Júcar, que estaban a 20 kilómetros. Al traer el agua se hacen 2 molinos, uno en la Alcantarilla, que estaba muy cerca de la villa, y otro en Santa Cruz, en el paraje que hemos visto. Además, los ojos, aparte de agua, tenían pesca, que era un recurso muy importante, e incluso el concejo lo arrendaba. A quien quisiera explotar pagaba su dinero y se explotaba ese recurso. Es, por supuesto, un recurso de agua muy disputado con Chinchilla porque quedaba en su término y hubo muchísimos juicios. Comienzan los problemas, como ya digo, cuando se canaliza este agua. Los molinos, tenemos algunos datos, los molinos de la Alcantarilla, que nos permiten situarlos. Esos primeros molinos están funcionando ya a finales del siglo XV. Y en un primer momento funcionan todo el año. En 1750, por ejemplo, hay un dato que dice que solo funciona 6 meses, porque ya hay un tiempo, hay un cambio climático, ya hay unas zonas de sequía, ya hay unas épocas de sequía, ya hay otras épocas de inundaciones tremendas. Este documento es de 1568 y dice: el molino de la Alcantarilla, que está a 1/4 de legua de dicha villa, dice, en la acequia de ella, donde no hay otro molino. Cada un año muele, no lo pone, pero se sobreentiende, 270 fanegas de trigo. Y 1/4 de legua, como se medían desde la plaza, pues esto quiere decir que estaba en donde nos indica este plano de la feria. Era tan importante el molino de la Alcantarilla que incluso aparece en el plano de la feria. Aparece también la acequia, aparece este puente que es camino de la Acequión. Si yo lo traigo, se ve este molino de la Alcantarilla que coge por un caz el agua, la utiliza y luego otra vez pasa. En realidad se hizo pues, para también demostrar que la feria tenía un emplazamiento maravilloso, que pasaba cerca a esta acequia nueva y que los ganados tenían donde abrevar perfectamente. Si esto lo traspasamos al mapa actual, este puente que hemos visto, que luego se llamará de las Lavanderas, estaba ahí donde ahora hay una rotonda para ir a Imaginalia. Y el molino de la Alcantarilla quedaría por detrás de donde está el molino del agua, el depósito del agua. Bueno, pues estas acequias vieja y nueva se utilizaron las dos, porque hay documentos que nos dicen que para limpiar una se dejaba en uso la otra, luego se tapaba, en fin, se van utilizando las dos. No estaban de forma paralela, porque la vieja, por los documentos, parece que está más cerca del camino de Pozomajano. Camino de Pozomajano es lo que hoy es la avenida de Constantino Romero, que va hacia Imaginalia también. Ese es el camino de Pozomajano. Por eso esa acequia vieja llegaba hasta el puente de Santa Cruz. Y de la primera, bueno, ya hemos dicho que había constancia desde 1415, de la segunda en 1480. Al tener dos acequias, ¿qué pasa? Pues que hay más longitud, hay más uso, hay más intereses encontrados y hay más problemas. Y también se va aumentando la población, con lo cual se va explotando más el agua. Albacete se organizó muy bien para mantener estas acequias. Desde tiempos inmemoriales ellos dicen que la dehesa de San Pedro, que todavía se llama igual, se destina el uso, el arrendamiento de la dehesa para el mantenimiento de las acequias, pero no bastaba. En 1496, por ejemplo, ya hay que indemnizar a los arrendadores de los molinos porque hay tiempos que están parados. ¿Por qué? Por problemas. Incluso los reyes católicos, en 1494, por este documento, le ceden a Albacete 50.000 maravedís para reparar la acequia, que siempre está estropeada, y 3 puentes cerca de la villa.
Estos puentes importantes eran los del puente de los Bataneros, que comunica con los pueblos del Júcar, el puente de Santa Cruz y el puente de la Acequión. Los tres enlazan con lo que entonces eran los caminos más importantes. El del puente de Acequión está donde está ese merendero que se llama El Águila. Ahí está. Claro, ese era el camino para Andalucía, ese era muy importante. El de Santa Cruz era el que venía desde Madrid, desde Madrid y comunicaba con Levante. Y el de los Bataneros comunicaba con los pueblos del Júcar, con lo cual, cuando se empantanaba Albacete, se empantanaban y se dejaba, no se podían usar los puentes, con lo cual se quedaba la ciudad aislada. Y los problemas de la epidemia empiezan en 1512. Había unas ordenanzas que regulaban, por ejemplo, que los ganaderos no pudieran abrevar fuera de los abrevaderos, que no pudieran romper los quijeros y que los ganados no se metieran en el agua. Prohibían también que los carreteros utilizaran los vados y que pasaran por los puentes. Y había multas, pero no parece que fueran muy grandes porque se seguían. Había unos comisarios que regulaban el uso del agua, a quién le toca regar, a quién no. Había unos guardas. Pero los vecinos a veces hacían puentes muy pequeños y el agua rebosaba, entonces era un problema. La limpieza además corría por cuenta de los vecinos. El ayuntamiento no hacía la limpieza como hoy en día sí que la hace en lo que es el canal de María Cristina. Y los vecinos tenían que dar una peonada. Esto es un documento de 1516 de las 600 y pico peonadas que da cada vecino de Albacete para limpiar la acequia. Los problemas son tan grandes que en el año 1512 ya se dice que la acequia está tan sucia que hay mucha enfermedad en la villa. Esas enfermedades eran lo que ellos llamaban tercianas y calenturas. Las tercianas era el paludismo y las calenturas es la malaria. El cauce, por supuesto, al haber tanta suciedad, disminuye, se obstruye y se borra el trazado, con lo cual se empantana. Hay malas prácticas de los vecinos, como ya he comentado. Hay un deficiente drenaje, porque a veces el agua pues, se pierde, se regaba a manto, que es como se dice, hace poco, ¿no? Y el agua se iba perdiendo, pero no revertía otra vez al cauce principal. Y luego hay intereses encontrados. Por ejemplo, los ganaderos preferían que el agua llegara a sus abrevaderos y a los molinos no. Y entonces entre ellos mismos se entorpecían, se molestaban. Rompían la acequia para que no le llegue al molinero, el molinero hacía lo propio con ellos y era un problema. Luego hay un problema no detectado que era la deforestación. Para roturar las tierras, para tener más tierras, para alimentar a más personas, se van talando los montes, las dehesas. Y eso mismo también ocurre en Munera, en Lezuza, en Barrás, con los que compartimos cauces, con lo cual esos ríos ya no son regulares, son espasmódicos y arrastran. Se pierden las raíces que hacen un agarre y bueno, es un problema tremendo. En Albacete quizás no se daban cuenta los regidores, pero en Madrid la corona sí que se dio cuenta y ordenó muchas veces plantar olmos en lo que eran los quijeros, pero o se agostaban o no. Luego hay otro problema que es un pequeño cambio climático, que fue el de la pequeña edad glaciar, que empieza en el siglo XVII, termina a mitad del XIX, y hay años de lluvias torrenciales y hay otros de sequía. Eso lo vemos en las actas. ¿Cómo luchaba la gente contra tantos problemas? De ninguna manera, con una estoicidad tremenda, confiando en la providencia, en la religión, en los santos y en las rogativas a la Virgen, y ya está. Comienza la solución al problema. Antes de nada tengo que decir que las lluvias en esa pequeña edad glaciar o en ese cambio climático a veces duraban 4 meses. Hay una acta que dice: lleva 4 meses lloviendo y nevando sin parar. Vemos por instantes cómo las aguas van inundando las tierras más fértiles. Y hay otras épocas de sequía que incluso los ganados perecen por falta de agua. ¿Cómo comienza la solución al problema? Pues se comienza con una limpieza general. Hay en 1784 un expediente ya de limpieza general desde Albacete hasta el Malpelo, para que ya desde ahí, por su propio peso, llegue el agua hasta el Júcar. Se retoma un proyecto que había hecho un arquitecto hidráulico que era un fraile dominico de Madrid,
Fray Marcos de Santa Rosa en el año 1774, que él es un visionario, porque él dice que lo que hay que hacer es desaguar todas las lagunas y reunirlas en un solo cauce que llegue hasta Júcar, que esto es lo que luego va a hacer el canal de María Cristina. Ese proyecto se aprobó, incluso se pensó en destinar un dinero, en sacar unos impuestos. El conde de Floridablanca lo aprobó por 1.879.000 reales, pero no se realizó pues, por falta de medios. ¿Cómo era Albacete en ese momento? Pues tenía solamente, en 1786 tenía 6.679 habitantes, con las aldeas 8.200. Son famosas las crónicas que dicen que el agua del pozo se podía tocar con la mano, que no hacía falta el cubo, que las tinajas flotaban en las cuevas, en los llanos. Pero los cronistas no dicen que había gente que vivía en las cuevas, porque no había otras viviendas. Las cuevas eran un medio de vida para la gente más humilde desde tiempos muy antiguos. Se derrumbaban las casas por filtración, había muchísimas enfermedades y afortunadamente pues el que era entonces alférez mayor, Fernando Carrasco, conde de Villaleal, hospedó en su casa a Carlos IV, que pasaba por Albacete porque venía desde Barcelona, le contó cómo estaba la villa, influyó poderosamente en que el rey en 1804 emitiera este decreto en el que dice que todas las tierras que se van a quitar del agua, que se van a recuperar, son tierras novales y que van a pagar un impuesto, el diezmo noval, para el rey. También se va a pagar un pequeño cano, lo van a pagar los regantes, para mantener siempre limpia la acequia. Pero el canal de María Cristina, que fue la vida para Albacete, no es una cosa que se hace así rápidamente y que además es una solución inmediata, no. Este canal estuvo casi un siglo, en el que tuvo sus momentos de auge y sus momentos de crisis. Incluso hubo momentos en los que se dejó Albacete a su suerte, porque era más lo que se gastaba que lo que se recuperaba, y hubo momentos en que otra vez se volvieron a llenar las lagunas. Siempre se dice que hay 3 etapas. La primera es la más importante, de 1805 a 1808. El director de este proyecto va a ser el conde de Villaleal, y entonces lo primero que se hace es todas las lagunas grandes, la del Salobral, que tenía 7 kilómetros de contorno, se van recogiendo en un solo canal y llega a un punto, todos los canales convergen en lo que se llama la Reunión, que todavía existen, y esa Reunión está a 5 kilómetros de Albacete y ya desde ahí se sigue hasta Júcar. En una etapa se deja en manos de la Diputación y decae totalmente. En el año 1830 va a ser Antonio Cano Manuel, este señor que fue fiscal, ministro, que era de Chinchilla, que fue uno de los hombres más ilustrados de Chinchilla. Pues se hace cargo del canal y se proyecta incorporarle el agua del río Balazote, que nace en los ojos de Villaverde, en el Arquillo, incluso hacerlo navegable, pero es un proyecto que no se cumplió. Y luego ya se le da a Hacienda, para que Hacienda sea la encargada de los cobros y todo eso. No se llevan los cobros al corriente y además Hacienda lo que hace es subastar, lo desamortiza y lo subasta. Y lo compró un señor de Madrid por 9 millones de reales, pero puso muchas pegas, no entregó el dinero y al final se quedó otra vez como obra pública. En 1881, cuando ya estaba abandonado, se vuelven a llenar las lagunas y hay una epidemia, hay una inundación y hay una epidemia tremenda en Albacete y en el Salobral en 1861. Gracias a un político de Albacete, que era José Alfaro y Sandoval, que era también diputado en Cortes, se hace cargo el Ministerio de Fomento del canal y se vuelve a reparar. Y bueno, el canal desde luego, desde los primeros momentos fue para Albacete una maravilla, porque se descubrieron una cosa que no conocíamos, que eran los baños públicos en el canal, como una especie de playita, una especie de playa en las inmediaciones, que incluso luego en el vivero, donde se plantaron árboles para recuperar los que se iban perdiendo, pues había un carro atartamado que salía y la gente se bañaba, y además se sembraron muchísimos olmos en las orillas. En 1863 se vuelve otra vez a tener que hacer la obra, ahondar, y este plano lo he puesto porque me gusta mucho por lo expresivo que es. Se ve muy bien Albacete y se ven muy bien las lagunas. La del Salobral digo que era inmensa, pero la fuente del Chalco, que está cerca, no se quedaba detrás. Más luego la de las Albaidas, la de los Ojos de San Jorge, Acequión, el río de la Estacadilla,
Bueno, ha habido un montón de inundaciones. Y luego ahí he puesto también en rojo los puentes para saber lo cerca que estaban estas aguas pantanosas de Albacete. Por supuesto que las comunicaciones, como ya he dicho, se paralizaban. Este es un plano muy famoso de Roa Aerostarbe de las zonas inundadas, porque así tenemos una visión también más inmediata. Bueno, el canal en el siglo XX, en los años 60, por ejemplo, se cubrió desde antes de llegar a la Fiesta del Árbol, ya está cubierto y hasta pasar las vías del tren no se descubre porque olía muy mal, yo me acuerdo perfectamente, todos nos acordaremos. Y hubo algunos casos de enfermedades, de neuritis, se asociaron con esos efluvios, esas emanaciones, y además la población que más lo sufría eran los niños, por ejemplo, y entonces pues para sanear Albacete y para quitar ese riesgo se cubrió el canal de María Cristina. Ha habido épocas en las que ha estado muy mal, pero bueno, hoy en día está muy bien porque tenemos una zona de paseo, una zona recuperada, bueno, pues para eso, para cicloturismo, está bien. Se recuperaron para la agricultura 13.000 fanegas, que son 9.000 hectáreas, pero por lo visto para regadío solo se aprovecharon 280, o sea, la repercusión que tuvo para toda la obra fue un poquito pequeña. En lo que se salvó, se recuperó de las aguas pantanosas del Salobral, se creó después Aguas Nuevas, por eso se llama Aguas Nuevas. ¿Qué ha quedado del canal de María Cristina? Pues es un colector para las aguas pluviales, también para las residuales. Y bueno, lo malo que tenemos es que los humedales, con la sobreexplotación de los acuíferos, pues ya son irrecuperables.